Es el Día Mundial del Cáncer de Colon, como estaba diciendo Mati, y para eso lo tenemos del otro lado, al doctor. para entrevistarlo al doctor Federico Esteso, oncólogo. Buen día, doctor, ¿cómo anda? Gracias por estar en Viva la Vida. No lo escuchamos, doctor. A ver si lo podemos escuchar mejor, a ver. Perdón. Ahí está, bueno, ahora sí. muchas gracias por la invitación, por invitarnos a participar en este día que aprovechamos para dar información sobre cáncer de colon. Primero diciendo que es uno de los tumores más frecuentes en Argentina, ¿no? Es el segundo tumor en frecuencia y lamentablemente también es el segundo en mortalidad. Se calcula que en Argentina fallecen lamentablemente por esta enfermedad más o menos 7.500 personas por año. Y aprovechamos este día para concientizar, porque es un tumor en el que tenemos herramientas para detectarlo precozmente, ¿no? Y en la medida que lo detectemos más precozmente, tenemos más chances de curarlo. Doctor, ¿qué es lo importante? A ver, se habla mucho también, y fue noticia justamente en este día en donde estamos concientizando, ¿no?, el cáncer de colon, del aumento exacerbado que tuvo en jóvenes. ¿Qué es lo que sucede para que los jóvenes de repente estén teniendo este tipo de enfermedad? Bueno, primero déjame decir contextualmente que el cáncer de colon es una enfermedad sobre todo del envejecimiento. La gran mayoría de los casos, más del 90% de los casos, se producen en personas de más de 50 años y el riesgo de desarrollar cáncer de colon se va incrementando exponencialmente a partir de los 50 años. Ahora bien, es cierto que hay un 10% de pacientes, más o menos, que tienen menos de 50 años al momento del diagnóstico y eso está planteando un desafío porque lo que estamos viendo es que es donde más está creciendo la incidencia de cáncer de colon. Hay hipótesis para tratar de entender esto, lo tiene que ver probablemente con hábitos de vida, alimentación, utilización de antibióticos, muchas hipótesis, todavía nada que podamos decir a ciencia cierta que esté confirmado, pero sí es cierto que estamos viendo un aumento en la incidencia mayor en los jóvenes que en la población más adulta, pero sigue siendo la población de más riesgo aquella que está por arriba de los 50 años. En la medida que envejecemos, un factor de riesgo no modificable es cuando más riesgo tenemos de desarrollar cáncer de colon. Y doctor, ¿qué indican los estudios de por qué justamente se están viendo más casos en chicos jóvenes, entre 20 y 30 años? Lo que estamos viendo es que empieza a haber un aumento de la incidencia. En mayores de 50 estamos logrando disminuir la incidencia y la letalidad, tenemos mejores métodos de rastreo, ir a detectar más precozmente la enfermedad, mejores tratamientos. Pero paradójicamente lo que estamos viendo es un aumento en los menores de 50 años. Las hipótesis apuntan sobre todo a sedentarismo, dietas ricas en ultraprocesados, bajo consumo de vegetales, obesidad en los niños, probablemente también haya uso mayor de antibióticos vinculado a estos factores de riesgo para tratar de entender por qué vemos más cáncer de colon en los jóvenes. Y también lo que sabemos es que en las personas menores de 50 años hay más probabilidades de encontrar enfermedades hereditarias que desencadenen el cáncer de colon. Doc, buen día, me llamo Elba Rodríguez y quería hacerle una consulta. Quería saber cuál es el conjunto de signos y síntomas que uno debe tener presente para estar en estado de alerta y realizar un primer control médico. Porque si bien son muy generalistas y demás, hay un par de cosas que te indican, ¿no?, que se puede asociar con el cáncer de colon. ¿Cuáles serían esos? Excelente pregunta. Déjame ir un poquito antes a todo esto. Todas las personas de más de 50 años, como parte de su rutina de control médico, esto quiere decir, cuando van a consultar al médico sin ningún síntoma, sin ningún antecedente familiar, sin ningún riesgo aumentado, todas las personas de más de 50 años deben tener alguna estrategia de rastreo de cáncer de colon. O colonoscopía o test de sangre oculta en materia fecal. Esto incluye a toda la población de más de 50 años. Después, independientemente de la edad, signos que tienen que llevar a la consulta médica y ser un médico el que decida si hay que hacer estudios antes de esa edad o después de esa edad, sangrado en la materia fecal, alteraciones en el ritmo evacuatorio. Decimos, si uno tiene una frecuencia, una manera de ir de cuerpo y esto se ve alterado y empezamos a tener más constipación o empezamos a tener más diarrea o vemos que las heces, por ejemplo, se van haciendo más acintadas, más finitas, dolor abdominal persistente, en algunos pacientes también la anemia puede ser lo que lleve a sospechar o a pensar que haya que hacer algún estudio extra, en ese caso ya cuando uno tiene síntomas, si hay que considerar o no la colonoscopía. Quiero agregar que todos estos síntomas que yo he mencionado, la gran mayoría de las veces se deben a enfermedades banales. No significa que haya un diagnóstico de cáncer por detrás en la mayoría de los casos, pero que debe ser un profesional, un médico, el que decida cómo abordar el estudio de esos síntomas. Lo que no puede pasar es que un paciente, por ejemplo, tenga sangrado en la materia fecal y eso nos lleve a una consulta médica. La mayoría de las veces será una causa banal
pero el cáncer de colon puede comenzar como un sangrado sin ningún otro síntoma que el sangrado, por ejemplo. Doctor, lo saluda Matías, perdón. Digo, si la enfermedad es tempranamente diagnosticada, hay muchas posibilidades para curarse, ¿sí? Esto es lo que estaba leyendo en un comunicado. ¿Y cuál es este tratamiento que se debe seguir? Bien, perfecto. Se cumple la regla general para casi todas las enfermedades, que mientras más precozmente la diagnostiquemos, más chances curativas. Y entonces más énfasis hay que poner en ir a tratar de detectarla cuando aún no ha dado síntomas. Si detectamos los tumores de colon en situaciones muy precoces, las chances curativas están por encima del 95%. Y el tipo de tratamiento va a depender también de en qué situación nos encontremos. Hay situaciones muy precoces, lamentablemente son las menos de las veces, que hasta a veces alcanza con la endoscopía sola, con la colonoscopía sola como un tratamiento para el cáncer de colon. La mayoría de los pacientes requieren cirugía como parte de su tratamiento. Algunos pacientes requieren también sumar quimioterapia al tratamiento de cirugía, y algunos por ahí estrategias combinadas un poco más complejas de cirugía, quimioterapia, radioterapia, tratamientos biológicos. Es un escenario en el que la multidisciplina también es la mejor manera de abordar el tratamiento. Doctor. Reforzar que Sí. mientras más precozmente lo diagnostiquemos, más chance tenemos de curarlo, y la mejor manera de detectarlo precozmente es cuando aún no nos ha dado síntomas. Doctor, lo que quería preguntarle era lo siguiente. Con respecto, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la anticipación, es decir, por lo que pude estar leyendo, es asintomático, ¿no? Uno no tiene síntomas. Entonces, ¿cada cuánto de repente uno tiene que hacerse también ese chequeo y a partir de qué edad? Excelente pregunta. El cáncer de colon tiene una particularidad, que es que la gran mayoría de los cánceres de colon tardan mucho tiempo en desarrollarse. Tienen mucho tiempo desde que empiezan a crecer hasta que realmente se transforman en una enfermedad maligna. Y eso lo hace un escenario de una enfermedad en la que nos brinda muchas oportunidades para ir a diagnosticarla precozmente antes de que dé síntomas. La recomendación general para toda la población que no tenga antecedentes familiares ni ningún antecedente personal de riesgo es que a partir de los 50 años hay que llevar a cabo alguna estrategia de diagnóstico precoz. Colonoscopía si está disponible, y si no, sangre oculta en materia fecal. Esas son las maneras de ir a diagnosticarlo cuando aún no nos ha dado ningún síntoma. Si diagnosticamos un tumor en esa situación, con el paciente asintomático, las chances curativas van a ser mucho mayores que si llegamos cuando el paciente ya ha tenido una obstrucción intestinal o un crecimiento del tumor que ha dado algún síntoma por alguna otra razón. La recomendación general es a partir de los 50 años para toda la población, aunque no tenga síntomas, aunque no tenga ningún antecedente familiar. Todo el mundo de más de 50 años debería realizarse alguna estrategia de rastreo de cáncer colorectal. Esto lo decimos porque en Argentina sabemos que menos del 30% de la población objetivo cumple con algún método de rastreo. En cambio, por ejemplo, para la mamografía, para el cáncer de mama, es algo que está muy internalizado en la cultura, que es un control que las mujeres deben hacer rutinariamente. Y para cáncer colorectal, lamentablemente, no está esto todavía tan internalizado en la cultura, ni de los pacientes ni de los médicos, ¿no? De que hay que pedir a partir de los 50 años o la colonoscopía o el test de sangre oculta en materia fecal como un test de rutina para todos los pacientes que lleguen a consultar. Doc, en la actualidad se ha descubierto un montón de tratamientos, ¿no? Para alivianar por un lado los síntomas, por otro lado, ¿no? Para controlar lo que es el cáncer, porque si bien uno no se cura, pero lo tiene controlado y demás, ahora quiero que usted me diga, ¿no? De su rol de profesional y demás. El rol de la familia, porque es un proceso largo en donde los pacientes, cuando se le indican los tratamientos a seguir, hay un conjunto de emociones, ¿no? Tanto qué va a pasar, la quimioterapia, ¿no? Que muchas veces tiene un efecto secundario, pero el rol de la familia es muy importante para que sea todo más llevadero. Y ni hablar del paciente, ¿no? ¿Cuál es su visión con respecto a este tema? Por supuesto que el cáncer, la enfermedad oncológica, siempre que hablemos de cáncer, esto va a suponer mucha movilización emocional. Un diagnóstico de cáncer siempre repercute en el paciente y en la familia de una manera muy especial. Por suerte, como sociedad hemos ido evolucionando y hemos aprendido que hay que hablar de este tipo de enfermedades que hace algunas décadas por ahí no se mencionaban, no se nombraban en público. Tenemos que empezar a hablar de cáncer en los medios, tenemos que sacar ese tabú alrededor de la palabra, porque es la manera en la que vamos a poder abordarlo mejor, permitir diagnósticos más precoces y permitir mejores tratamientos. Como decíamos, hemos evolucionado mucho en el tratamiento.
Estamos curando cada vez más pacientes con diagnóstico de cáncer colorectal y a los pacientes que no podemos curar estamos pudiéndoles dar tratamientos para que vivan más tiempo, para que tengan mejor calidad de vida. La evolución médica que ha habido en este campo ha sido extraordinaria, digamos. Lo que hemos logrado en términos de pacientes inclusive que no podemos curar, en aumentar supervivencias, es prácticamente sextuplicar lo que vivían hace 2 o 3 décadas con los tratamientos actuales. La medicina ha tenido una explosión en cuanto al conocimiento biológico y molecular y eso ha permitido avances terapéuticos. Pero como vos decías, ningún avance científico puede ir aislado a todo lo que culturalmente, emocionalmente significa un diagnóstico de cáncer, ¿no? Y por supuesto que aquí el rol de la familia, los afectos, el entorno para los pacientes siempre cumple un rol fundamental. Doctor, doy fe de esto y me adhiero a sus palabras también, porque uno a veces tiene algún familiar cerca y eso es muy importante. Y además con tratamientos ahora también inmunológicos en algunos, ¿no? Cáncer. Ahora yo le pregunto, por ejemplo, cáncer de pulmón, no debo fumar y demás, y bueno, todo uno lo que tiene que tener en cuenta. ¿Y el cáncer de colon en qué podemos ser precavidos también para cuidarnos? Excelente tu pregunta, es un disparador excelente. Sabemos que los hábitos de vida saludables, que si yo se los menciono, ustedes los van a asociar probablemente a enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hacer actividad física, evitar el sobrepeso, comer de manera saludable, por lo menos 5 porciones de frutas y verduras por día, limitar la ingesta de carne, no fumar, disminuir la ingesta de alcohol o no tomar alcohol directamente. Todo esto por ahí lo asocian a otras enfermedades. Son factores de riesgo de cáncer. El cáncer, todo esto que nombré, es factor de riesgo para cáncer de colon. Son las cosas que uno puede hacer para tratar de disminuir la incidencia de este tumor. No son la única causa, no son la causa. Puede haber personas que cumplan con todo esto y desarrollen un tumor de colon, porque como decíamos, por ejemplo, la edad es un factor de riesgo importante, pero sí sabemos que hacer actividad física, mantener peso adecuado, dieta saludable, no fumar, limitar la ingesta de alcohol o no beber directamente alcohol, son las maneras en las que podemos disminuir la incidencia de cáncer de colon. Para hablar globalmente, como decías, de todos los tumores, si decimos que si evitáramos el cigarrillo, 35% del cáncer se podría evitar, si evitáramos el alcohol, un 5%, si evitáramos infecciones crónicas, o inclusive para las que tenemos vacunas, HPV, hepatitis B, evitar la exposición al sol, podríamos disminuir hasta el 50% del cáncer, también sumado a los hábitos de actividad física, de disminuir el sobrepeso o obesidad, que es una pandemia realmente que estamos viendo en nuestra sociedad. Todo eso también está vinculado al cáncer y particularmente al cáncer de colon, que es de lo que estamos hablando hoy. Doctor, como para ir finalizando, no es que uno quiera ser autorreferencial, pero hay algo que sí uno lo escucha asiduamente y que tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces uno va a una consulta médica y el médico le dice es estrés, es algo de tu cabeza, es una cuestión emocional. Sin embargo, insisto, no quiero ser autorreferencial, pero tengo el caso de una persona muy cercana que hoy está pasando justamente por un cáncer de colon, una chica muy jovencita, y que en ese primer diagnóstico le dijeron que era una cuestión pura y exclusivamente emocional. ¿Es necesario hacer más de una consulta? Digamos, ahí no me gusta mucho a veces hacer hincapié en casos particulares, pero por lo que estás contando fue una situación de una paciente que tenía una enfermedad orgánica y que inicialmente le fue subestimado el síntoma. Digamos, eso ahí parece que somos los médicos los que tenemos que también hacer una autocrítica, y cuando hablamos de pacientes jóvenes, por ejemplo, es no subestimar los síntomas en pacientes jóvenes, porque es lo que, si bien todavía no recomendamos empezar a hacer estudios a edades menores a los 50 años, una cosa es una paciente que presente algún síntoma y somos nosotros los médicos los que no debemos por ahí subestimar esos síntomas pensando que es una enfermedad un poco frecuente o que esto probablemente no esté vinculado a algo oncológico. Ahí yo creo que tenemos que hacer foco un poco en la educación médica también nosotros, de no subestimar síntomas en pacientes jóvenes y en pacientes de mayores de 50 años también educar médicamente para que los médicos indiquemos estos estudios como parte de la rutina de un control de salud. Claro, la verdad que quedó clarísimo todo. Le agradezco de corazón, en mi caso personal, gracias a personas como usted, oncológicos, así como que se entregan al 100% al tratamiento, al paciente, a la evolución. Mi papá estadio 4 en linfoma, ha salido adelante con 75 años y eso, así, un corazón enorme para todos los profesionales de la salud
que dan todo y más. Así que chicos, yo ya no tengo más nada que decir. No, está Muchísimas perfecto que lo gracias. digas Muy también, bien, de verdad. Un beso, Muchísimas Mimi. gracias a ustedes por esta oportunidad, muchas gracias por tus palabras y estas creo que son oportunidades muy especiales para que podamos hacer difusión en salud y les agradezco mucho. Ahí está. Gracias, Muchísimas doctor. gracias. Ahí pasaba el doctor Federico Esteso, quien es oncólogo en este día, 31 de marzo, Día Mundial del Cáncer de Colon. Y bueno, para estar precavidos, prevenidos, ahí está con toda la información. Gracias por tus palabras también, Elvita, Sí. porque dar positivismo desde el otro lado, desde este lado para el otro, ¿no? Para quienes nos están escuchando.